Los podcasters cometemos infinidad de errores que hacen que nuestro podcast no sea escuchado por el máximo número de personas, que no podamos monetizarlo y, en definitiva, cometemos errores muy graves en muchas ocasiones. Pero para mí, seguramente este sea el error más grave que cometen la mayoría de los podcasters. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. El error más grave para mí, de nuevo, hay muchísimos, como no elegir un buen título, una buena portada, una buena temática para tu podcast, no grabar con la calidad mínima, infinidad de problemas y errores que se cometen y que hacen que la gente no descubra tu podcast, no te escuche más. Pero para mí, el error más grave de todo podcaster es que no escuchen su propio podcast y que no se conviertan en su propio cliente, entre comillas, en su propio oyente. Por ejemplo, te pongo el caso. Imagínate que tú eres podcaster, que seguramente la mayoría de vosotros lo sois, y no escuchas tus episodios. Pero encima, un error más grave es que no eres oyente de podcast. ¿Por qué digo esto? Porque tu podcast tiene que estar en tu lista y tienes que escuchar tus episodios. A la mayoría de los podcasters no les gusta su voz, no les gusta escucharse y se saltan este proceso. Y esto es un gravísimo error, porque es la forma que tenemos de mejorar nuestra locución, de darnos cuenta de errores, de muletillas, de coletillas y sobre todo de la experiencia que tiene el oyente. Porque si escuchas podcast, por ejemplo, como yo en iVoox, y yo escucho uno de mis podcasts, puedo darme cuenta de los anuncios que se insertan, en qué ocasiones y en qué no, cuántos anuncios, en ocasiones a lo mejor, y esto lo he detectado, salen 2 anuncios seguidos que son el mismo. Por eso en muchas ocasiones lo que hago es corregirlo y poner solo un anuncio al inicio, otro al final y otro en el medio si el episodio es más largo. Pero este tipo de problemas no te das cuenta de ellos si no eres oyente de tu propio podcast. Las muletillas, las coletillas, las repeticiones de palabras, el querer hablar muy rápido. Esto me pasa a mí y lo detecto porque me escucho. No todos los episodios, pero sí es importante que cada cierto tiempo escuches tus propios episodios. Y más si han pasado unos días o un mes desde que lanzaste ese episodio. ¿Por qué? Porque así ya no eres tú mismo. Es como si fuera un podcast que no es tuyo porque ya no te acuerdas. Y esto ayuda a mejorar todo tu podcast, el contenido de tu podcast, la locución, a darte cuenta de errores. Y esto hace que los oyentes también perciban esa mejora. Si no lo haces, cometerás muchos errores por creer, por percepción que tienes tú, por ideas preconcebidas. Y es la única forma de mejorar tu podcast. Te pongo otro caso concreto. Yo he lanzado mi podcast Negocios con IA utilizando la herramienta de prestocast.com, creada por Joan Boluda, y que te recomiendo como podcaster que crees un podcast, aunque puedes crear varios, dentro de prestocast.com. Es gratis crearlo, por lo menos de momento es gratis, así que aprovéchate. Creo que será gratis para siempre, lo que pasa que he añadido ahora funcionalidades de pago. Bueno, en cualquier caso, cuando empiezas con un proyecto nuevo, normalmente vas a ganar más visibilidad más rápido. Y más si usas una plataforma nueva, porque está la gente ahí empezando a utilizarla y es más fácil ganar visibilidad. De hecho, el podcast está siendo bastante escuchado sin hacer ninguna acción de marketing más allá de comentarlo en mi comunidad de emprendedores, de comentarlo en mi newsletter y simplemente por estar en una plataforma nueva o por usar una funcionalidad nueva, esto ya lo he comentado en más ocasiones, vas a ganar más visibilidad por ser de los primeros. Y esto es importante. Vale, entonces, mucha gente escucha podcast utilizando la aplicación de Prestocast. También en mis estadísticas he visto que mucha gente escucha mi podcast utilizando Overcast, que es una aplicación para escuchar podcast. ¿Qué tendría que hacer yo? Escuchar podcast, ya no solo el mío, sino todos, y añadir el mío a la lista, dentro de Prestocast, que es algo que hago. Y ver cómo es la experiencia de usuario, cómo escuchan los usuarios. Podría incluso hacer alguna encuesta. Y lo mismo para Overcast. Me descargaría la aplicación, porque es donde están el mayor número de usuarios, y ver, experimentar cuál es el comportamiento de los oyentes. Bien,
En el caso de Prestocast, mucha gente le da play en la home, en el feed inicial y empieza a escuchar podcasts. Y esto son episodios de 1 minuto, como máximo todos. Te das cuenta de problemas de mucha gente a la hora de hablar y contar las cosas en 1 minuto. Problemas de locución. Problemas, sobre todo, de no tener claro lo que vas a contar, no especificar muy bien en ese minuto las claves, y cuando escuchas varios podcasts seguidos te das cuenta de que la gente cree que por su ego todos los oyentes se ponen a escuchar su podcast, todos los episodios, y como si fuera de forma única. A lo que me refiero es que cuando te pones como experiencia de oyente, te das cuenta que empiezas a escuchar podcasts y no sabes el nombre del podcast, el nombre de la persona que estás escuchando. Te empiezan a hablar como si hubieras escuchado los episodios anteriores. Y esto es un error, porque no te das cuenta si no te comportas como oyente. Cuando te comportas como oyente, entonces puedes mejorar tu podcast. Y lo que he hecho yo, después de experimentar esto, también escuchar solo la lista de los que me he suscrito, pero cuando estás escuchando la lista y te sale uno y luego otro, es difícil relacionar si no te dicen soy Borja Girón del podcast Negocios con IA y te hacen un pequeño hook, un pequeño gancho inicial, que es lo que estoy haciendo yo ahora, incluso aunque sea un formato de 1 minuto. Lo que estoy haciendo ahora, después de darme cuenta de esto, de ser yo el cliente, de ser yo el oyente, esto se puede extrapolar a cualquier cosa. Si escribes un libro, tienes que ser lector. Si creas una aplicación, tienes que ser usuario. En carruseles.es yo soy usuario de mi propia herramienta. Por eso la puedo mejorar, pero también puedo escuchar a otras personas que se puedan comportar de otra forma. Entonces, para resumir, en el caso explícito de Prestocast, como oyente, está fundamental, es muy importante que dejes claro en cada episodio, o al menos en la mayoría, quién eres, cómo se llama tu podcast y qué vas a contar. Aunque sea de 1 minuto, de nuevo, porque si no la gente no se entera. No puedes decir, pues mira, ayer no sé qué y no sé cuál, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu podcast? Y esto se puede hacer en menos de 10 segundos. La introducción que hago es, imagínate, he hecho un cambio en autovideo.es que me ha sorprendido. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Negocios con IA, comenzamos. El cambio al que me refiero, bla, 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 bla. ¿Te das cuenta? Te genero un hook inicial, te presento mi podcast y mi nombre, también te puedo decir lo que hago con el podcast. En este podcast te cuento el día a día de mis negocios creados con inteligencia artificial. En esto se tarda 10 segundos. Y luego, en el resto, en los otros 50 segundos, cuentas esa novedad, cuentas lo que te interesa. Y esto es fundamental. Y lo detectas solo si te conviertes en oyente de esa plataforma. Cuando escuchas podcast con iVoox o con Overcast o con Apple Podcast, sucede lo mismo y te das cuenta de los anuncios. Por ejemplo, otra cosa de la que te das cuenta y que mucha gente no se da cuenta como podcaster. Tú puedes añadir anuncios al inicio y al final de tu podcast. Anuncios programáticos, por ejemplo, con Spreaker o con Acast o con rss.com. Bien, tienes esta funcionalidad para generar ingresos y te dan un CPM por cada 1000 oyentes, te dan 1 euro, 2 euros, 3 euros, dependiendo de la temática, dependiendo del momento, dependiendo de muchos factores, pero más o menos por ahí ronda. 2 euros por cada 1000 oyentes que ven cada uno de tus anuncios. Bien, cuando eres oyente, tú te pones en la lista normalmente, esto he hecho una encuesta y creo que todos lo hacemos así o la mayoría, te suscribes a diferentes podcasts y en tu podcaster ves la lista de los nuevos episodios. Y dices, vale, por el título, este lo añado a la lista, este también, este el siguiente, este lo añado al último de la lista porque está bien pero es muy largo, ya lo escucharé, y los vas añadiendo y te pones a escuchar podcasts. Bien, normalmente los podcasts normales, pues hay una presentación, te dicen quiénes son, vale. El caso es que cuando añades anuncios, si estás escuchando varios podcasts, no sabes el anuncio que está al inicio de tu podcast, si es el último del podcast anterior o es del tuyo. Es como un corte de publicidad que no sabes. Y si está al final, tampoco sabes si es de tu podcast o el oyente, digo, o del podcast nuevo. Por tanto, añadir un anuncio al inicio y al final no hace que la experiencia de usuario
vaya en contra, entre comillas, porque tenemos que aceptar que la gente tiene que vivir, por eso los anuncios están en la televisión, también están en Netflix, también, o pagas. El caso es que no empeora la experiencia de usuario contra directamente tu podcast porque la gente no sabe exactamente. No están ahí, a ver, ¿quién? Voy a mirar en el móvil, a ver este anuncio, que lo hará alguno, pero que no es lo normal. La gente escucha podcast mientras está haciendo otras cosas, mientras conduce, mientras está en el gimnasio, mientras está caminando, con el móvil en el bolsillo. O con el móvil y los auriculares Bluetooth, algo que no te recomiendo usar auriculares Bluetooth por tu salud. Bueno, entonces, esto lo detectas cuando eres oyente de tu podcast. Si no, no lo vas a detectar, no te vas a dar cuenta y vas a decir, es que no quiero añadir anuncios en mi podcast porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Nadie va a pensar nada porque no lo saben. Sobre todo si añades un único anuncio al inicio y al final. Y esto es muy importante. Y todos estos problemas, o errores o situaciones, los detectas cuando tú eres oyente de tu podcast. De nuevo, no tienes que ser oyente de todos, porque yo creo que a muy pocos nos gusta escucharnos y más escuchar algo que ya no sabemos. Pero cada cierto tiempo a mí me gusta escucharme porque hay muchas cosas que voy diciendo que se me olvidan, que cambio de idea, que puedo crear otro episodio contando otra cosa porque he cambiado de opinión. En cualquier caso, creo que esto es importantísimo, darnos cuenta de nuestros errores escuchándonos, aunque no nos guste. Un fuerte abrazo, soy Borja Girón, hasta el próximo episodio.